Beclar. ¿Cómo está formado este triángulo de Beclar? Está formado primero por detrás del vientre posterior del ligante, sobre lo que es el ilioides, su lasca mayor del ilioides, y el borde posterior de este músculo, que es el iogloso. ¿Cuál es el contenido de ese triángulo? Justamente es el nervio del hipogloso mayor y lo que es la arteria lingual, que constituye la arteria. ¿Cómo se esa arteria? Se arteria otra alumna nueva, mi sobrina. ¿No? Igual, sobrina no me voy a enojar con su papá. Entonces lo que hace es introducir la arteria, o mejor dicho, la arteria satélite del nervio lingual a partir de su origen, constituye a esta arteria lingual del hipogloso mayor. De tal manera que la ubicación de este triángulo de Beclar es para ubicar al nervio del hipogloso mayor y a la arteria lingual. Continúa su trayecto hacia adelante y estos ingresan a lo que es entre el músculo iogloso y este otro músculo que es el músculo miloioideo, otro músculo supraioideo. ¿Sí? Ingresan entre esos para hacerse profundos y se forma un tercer y último triángulo. Este tercer y último triángulo es este. Que está formado, volvemos, por el vientre del digastro, el vientre anterior, ¿sí? Lo que corresponde arriba al nervio hipogloso. Y ahí tenemos a esta arteria, que es el único contenido, que es la arteria lingual. Este triángulo se denomina de Pirogov, este se denomina de Beclar, y este triángulo se denomina de Farabeo, que son los tres triángulos que hace el recorrido del nervio hipogloso mayor para luego dividirse en sus ramas colaterales que constituyen todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso, porque el palatogloso constituye su inervación por el plexo faríngeo, que hemos visto alrededor del paladar. El resto, todos, están inervados motoramente, voluntariamente por el hipogloso mayor. En algunos libros antiguos van a encontrar que también está dando, con camarita y todo, que está dando ramas para algunos músculos infraioideos, ¿sí? Con técnicas neuroelectrónicas, ya con pequeños sensores, han visto que las ramas para los músculos infraioideos no existen, nacidas del hipogloso mayor, son nacidas de una anastomosis que viene del plexo cervical, de la cervical 1, de la cervical 2, que dan una anastomosis, entre comillas, al nervio del hipogloso mayor, y lo único que hacen es envainarse en la misma vaina que está recubriendo al hipogloso mayor, pero nunca se anastomosan, nunca se unen, de tal forma que estos nervios que nacían para los músculos infraioideos, que antes se pensaba que correspondían al hipogloso mayor, no hay tal. Si todos los músculos infraioideos tienen inervación del plexo cervical, los músculos de la lengua, todos ellos están inervados por el hipogloso mayor, exceptando, yo recalco, por el palatogloso. Este palatogloso está inervado por el plexo faríngeo, ¿verdad? Bueno, la arteria lingual, así rapidita, vemos que se origina de la carótida externa, que atraviesa el triángulo de Farabeo, acompaña como contenido en el triángulo de Beclar y continúa
como contenido en el triángulo de Pirogov. En este triángulo de Pirogov solamente se pone entre lo que es el miloideo y el hiogloso para dirigirse a la base de la lengua. En la base de la lengua, ahí que está la lengua, en la base de la lengua, lo que sucede con esta arteria es que se divide en dos ramas, una rama superior y otra rama inferior. A la rama superior, que va de la base hacia la cara superior, se denomina como la arteria dorsal de la lengua o rama superior. Y a la ramita inferior de división de la arteria lingual se le denomina como rama inferior o denominada como arteria ranina. Es la que ubicamos en la cara inferior de la lengua a ambos lados del hilo de la lengua. Encargada de irrigar a todos los músculos de la lengua, absolutamente a todos los músculos de la lengua. Y ya, con eso terminamos lo que es lengua, lo que corresponde a la parte de la cavidad orofacial. Ahora tenemos que ingresar a otro tema mucho más árido, mucho más complicado, porque hasta ahora todo lo que hemos visto es sencillo. ¿Ya puedo borrar, verdad? ¿Está grabado? Borro. Ahora sí, y vamos a hacer una clase invertida. ¿Conocen cuál es la clase invertida? Les he hablado, ¿verdad? ¿Cómo son las clases invertidas? Al principio de la metodología les he dicho, ¿verdad? Que vamos a ir cambiando, va a ser dinámico, no solamente vengo y expongo aquí bla 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 y tampoco expongo de memoria, ¿verdad? Pero vengo y tal, y empezamos a conversar de los puntos básicos importantes. ¿Qué es una clase invertida? Es muy interesante esa clase invertida justamente para los temas que vamos a tocar. ¿Cuál es esa clase invertida? ¿Cómo es? ¿Quiénes van a dar la clase? Nosotros. Excelente, ustedes van a dar la clase. Vamos a empezar sistema nervioso. Sé que ya han visto configuración externa. Un punto más, porque para una clase invertida tienen que tener ustedes un conocimiento previo, ¿verdad? Entonces sí, ya tienen conocimiento por prácticas que han hecho toda configuración externa, ¿verdad? Han hecho toda la configuración externa, han terminado incluso toda configuración externa en prácticas. ¿Es así? ¿O no? Vamos a preguntar. ¿Es así, doctor? ¿Ves? Corroborar que ya han hecho. Entonces vamos a ir conversando sobre el sistema nervioso. Pero para ello, para hablar correctamente del sistema nervioso, tenemos que ver en cuanto a su división, en cuanto a todo, tenemos que hablar de embriología, de su desarrollo, porque hay una forma de dividir el sistema nervioso de acuerdo al desarrollo, la anatomía del desarrollo, que es la embriología. Tenemos que ver, para hablar de configuración interna, la anatomía microscópica, o sea, histología o citología. Tenemos que hablar también de cómo funciona ese sistema nervioso. Tenemos que hablar de la fisiología o funcionamiento por lo menos básico del sistema nervioso. Y lógicamente, ¿para qué estamos estudiando? Para ver algunas alteraciones en el transcurso del desarrollo o en el transcurso del funcionamiento. Por eso es complejo hablar del sistema nervioso central. Si uno viene y habla de memoria, aquí sistema nervioso central, yo sé que puedo hablar de memoria, de todo esto, pero el concepto general, cuando tengan que llegar a quinto año, cuando tengan que llegar a internado, a hacer semiología, la parte de exploración, poco o nada van a entender porque van a aprender de memoria. Entonces la clase invertida se adapta para esta parte del sistema nervioso. Y van a ver por qué, porque la configuración externa es relativamente sencilla, porque de memoria tiene que ser el surco tal, la raíz tal, el nervio trigémino, aquí está el origen aparente, y la parte externa es facilita.
No va a cambiar la parte externa, no va a cambiar la configuración externa durante muchísimo tiempo más evolutivo que podamos tener, a no ser que vayamos atrofiando algunos sentidos que no los necesitemos, ¿verdad? Eso va a cambiar. Internamente se sigue estudiándose. Internamente lo que les puedo decir hoy, tal vez para mañana o de aquí a 2 o 3 años, lo que sabíamos, como esto del hipoglosio mayor que van a ver en los libros antiguos que dice, da una rama para el músculo, que es un músculo infraíoideo, da esta rama, tal, no es así, sino del plexo cervical, porque la tecnología ha avanzado, porque y van a escuchar durante todo este tiempo, durante el tiempo que nos llegue aquí, nos llegará de unos 3, 4 o 5 años más el boom que es la neurociencia, que es un elemento colector de cómo funciona el cerebro, no solamente para las enfermedades, sino cómo funciona el cerebro para la parte de las ciencias económicas exactas, para incluso el marketing, para todo, absolutamente la percepción, las empresas, absolutamente un centro integrador es la neurociencia que estudia todo eso, todo cómo aprender, la neuroeducación, cómo aprender, cómo estudiar, cómo todo. Es un proceso grande que corresponde a lo que es el cerebro y al estudio del cerebro. Entonces está mucho en boga afuera el estudio del cerebro, no solamente desde el punto de vista de las enfermedades, sino es mucho más. Y entonces ustedes tienen que saber como médicos cómo funciona ese cerebro, tratar de acercarnos a ver cómo funciona el cerebro. Y entonces vamos a hablar de cerebro. Me van a cortar porque a veces me emociono mucho, pero igual. Antes de que me emocione, porque no quiero interrumpirte que me voy a emocionar y me voy a pasar tal vez de la hora. Antes de que me emociono, ¿cuántos de aquí están bailando caporales? Y van a bailar caporales para la Virgen. Levanten la mano. ¿Sí? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Y el resto? No puede bailar. O no quiere bailar. ¿No ven? ¿Puede o no quiere? No puedo. No puede, sí. Bueno, miren chicos, estamos haciendo todo lo posible para bajar a lo mínimo, para que cubran tal vez solamente el traje y su polera para la Virgen, porque ya han pagado para la universitaria, ¿verdad? Nos hemos reunido, estamos bajando a lo mínimo que podamos cobrar, porque lo que más... A ver, Klassenberg. Doctor, una pregunta. ¿Tenemos que bailar en la entrada universitaria y de la Virgen? Claro que sí. ¿Y si solo bailan una? ¿Cero o sí? No, pues si solo bailas en el caso tuyo, ¿no? Que has puesto los 15 puntos, que 5, en total 10 puntos, ¿verdad? Si solamente vas a bailar la universitaria, pues, solo para la universitaria, alcanzan tus 5 puntos, nada más. El plus de los 5 puntos es para el final, cuando se baile la de Guadalupe, ¿no? Es eso. Ahora sí. Sí. Ahora, hablemos de sistema nervioso. Bueno, primero, ¿qué sabe? Sé que es un tema complicado, lo han visto en colegio, han visto apenas un pantallazo general, pero quiero saber qué saben para ir construyendo, porque de lengua han debido ver por lo menos un 2% de lo que hemos avanzado y se han ubicado, digamos, de lengua, de cabeza, de huesos y demás, que no es nada. Vamos a mantener las mismas cavidades orbitales durante más de, no sé, más de 200 o 300 o 400 años, las mismas cuencas oculares, la misma nariz, en su estructura general, no va a cambiar. La anatomía no va a cambiar. Es un gran salto evolutivo. ¿Qué saben?
nada. Acuérdense lo que han hecho en prácticas. Tampoco nada. Doctor Jory, ¿alguno de ustedes, de los estudiantes que están aquí, es su alumno? ¿Y? Ahora no me vas a decir que no me he enseñado en la práctica y demás. Por algo hay que empezar. El sistema nervioso es uno de los sistemas del cuerpo humano. Es el que controla todas las acciones que hacemos, tanto motoras como sensitivas, y el que controla prácticamente nuestro cuerpo. Ya. Va a calificar nota de prácticas. Ayer lo daba. Pero ayer no, y eso no más hasta ahora. Puede ser que ayer dado. ¿Qué has dado ayer? Pero no me has dicho nada. Ha dado de todo, no me ha dicho nada. Bueno, saben que es un sistema y evidentemente es el centro de todo. Cualquier enfermedad de nuestro cuerpo termina en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el encargado de colectar toda la información que nos dé la integridad, o sea, lo sano que está todo nuestro cuerpo. ¿Sí? El momento en que nuestro cerebro percibe el dolor, nos va a orientar dónde es ese dolor, nos está orientando qué órgano está dañado. ¿Sí? Hay una entrada de información, un proceso adentro de nuestra cabeza, por así decir, y hay una respuesta. Esa respuesta puede ser una queja, puede ser un grito, puede ser un lamento, lo que sea, o simplemente referenciar un dolor, una dolor. Y eso va a ser en cualquier parte de nuestro cuerpo, desde la punta del último pelito de nuestra cabeza hasta el último ortejo, o sea, el dedo de nuestro pie, va a llevar una determinada sensación y vamos a tener conciencia de la integridad de nuestro cuerpo. Para eso el sistema nervioso, que es un tejido, ojo, especializado, y vamos a empezar a hablar de eso, es un tejido especializado que hace diferentes redes a través de lo que nosotros denominamos nervios, que se distribuyen en todo el cuerpo y traducen cualquier estímulo en percepción eléctrica o en transmisión eléctrica para ser procesada en la cabeza, entre comillas, en parte del sistema nervioso central. Es eso, lo que va a hacer es directamente distribuirse en cada uno de los segmentos, en cada una de las estructuras, en cada uno de los tejidos, todas esas ramificaciones para llevar información o para devolver una respuesta, una reacción. No se olviden esto, el cerebro, sea de su componente más grande, me voy a adelantar, si sea de su componente más grande o de su componente más pequeño, ¿sí? Va a recoger un estímulo traducido por una sensación, va a procesar algo aquí y va a devolver, va a dar una respuesta que generalmente es una acción. Eso es lo que básicamente va a ser el sistema nervioso en general. Estímulo, respuesta. Sensación, respuesta, una acción. Sea cual fuese. ¿Sí? Si yo te digo Ibáñez, has escuchado, has procesado y demás en tu cerebro,
y quien se llama o apellido Ibáñez me ha mirado y me ha dicho, sí, aquí me están llamando, y ha sido primero la percepción, ya sea la sensibilidad general que hemos hablado, o la sensibilidad específica que hemos dicho que es la sensorial, en este caso la sensorial, porque si les digo Joel, tranquilamente, Romero Giovanni, ¿sí? Fernanda, me ven. Entonces, la percepción, el estímulo ha sido auditivo y la respuesta que han dado es orientar la mirada a quien les está hablando. Si les digo, no sé, Katie, no, hasta ahí vamos. Okay. Igual, le he dicho su nombre, le da una orden y ella ha procesado todo aquello y hay una respuesta. Lo mismo pasa. ¿Alguno está resfriado? Levante la mano, ¿quién está resfriado? Yo. ¿Les está molestando? ¿Qué les está molestando? ¿Les pica la garganta? ¿Sí? ¿Hay una sensación de molestia? Esa sensación de molestia hace que cierres la boca, que no hables mucho o que directamente vayas al médico o estés tomando algo caliente o te tomes algún analgésico, algún antiinflamatorio para ayudar a que se apacigue ese dolor que te está causando. Mínimo, pero ya no es una normalidad, no es una estabilidad. Entonces siempre, en cualquier momento, incluso cuando se golpean, ¿sí? O les patean o están jugando y demás, hay un golpe, hay un dolor y no se van a quedar ahí esperando que les sigan golpeando, no, pues retiran el pie porque es una respuesta a la agresión que está sufriendo su cuerpo. De tal manera que cualquier patología, o sea, cualquier enfermedad termina en una interpretación en nuestro sistema nervioso. Bueno, eso como concepto general de qué es el sistema nervioso, cómo se distribuye a través de redes y cómo esos estímulos se transforman en estímulos o sensaciones eléctricas que van a una cierta parte de nuestro sistema nervioso, es procesada esa información y hay una respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más saben del sistema nervioso? Carlos. Se divide en sistema nervioso central y periférico, y el periférico se divide en autónomo y neurovegetativo. Ya. La división del sistema nervioso es variable. Vamos a hablar primero de acuerdo a el lugar que ocupa en su descripción. Y para eso vamos a dividir al sistema nervioso en dos, como ha dicho Carlos, pero anatómicamente, descriptivamente, porque vamos a hacer unas 3 o 4 divisiones del sistema nervioso. ¿Sí? Primero, de acuerdo al lugar que está ocupando, ¿sí? Y vamos a ver que sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y cómo sabemos cuándo es central y cuándo es periférico. Simple. El sistema nervioso central está cubierto, está protegido, es el más delicado, está protegido por huesos. Y esos huesos están formando cavidades. Y en general se dice que todo el sistema nervioso central se encuentra ubicada en la cavidad posterior del cuerpo. ¿Cuál es la cavidad posterior del cuerpo? Empezamos por lo que es esto. Esta parte, esa caverna, ese hueco que tenemos en la cabeza se denomina. ¿Qué se denomina? ¿Perdón? ¿Qué se denomina? No puede ser.
cavidad craneal, ¿verdad? Formado por todos los huesos del cráneo. Es la cavidad craneal. Y esta otra, aquí está por el frontal, por el parietal, occipital y bla, bla, bla. Y esta otra es denominada como cavidad raquídea, conducto raquídeo o conducto medular, por la forma que tiene un conducto de un cilindro largo, cavidad medular, ¿sí? Que no es más que la superposición de vértebras, que suena, de ver casi me comes, la superposición de las vértebras que forman este conducto, que es conducto medular, conducto raquídeo, cavidad medular, cavidad raquídea, que es bastante larga pero estrecha. No se olvide que han debido ver ya en prácticas que eso está formado por las 7 partes que tiene una vértebra. ¿Cuáles son? Cuerpo, lo que es apófisis espinosa, la apófisis transversa, las láminas, los pedículos, 4, 5, lo que es el agujero vertebral 6, o bueno, 1, 2, 3, ya me he saltado uno, lo que son las apófisis articulares, ¿verdad? Que son las 7 partes de una vértebra. En general, sea cervical, sea dorsal, sea lumbar, todas estas van a estar formando un conducto. Y ese conducto es el conducto medular, que es parte de toda la cavidad posterior, porque las cavidades anteriores son la boca, las fosas nasales, la órbita, lo que es el tórax, lo que es el abdomen y lo que es la pelvis. Todas las cavidades se quedan adelante de estas 2 cavidades que son posteriores. ¿Comprendido? Entonces, todo elemento nervioso que esté en esta cavidad, nosotros vamos a denominar como sistema nervioso central. ¿Correcto? Todas las prolongaciones que nosotros denominamos como nervios, ¿sí? Todavía no vamos a entrar en su constitución interna, vamos a hacer histología, eso. Todo eso, ¿sí? Es el sistema nervioso periférico, que comprende, ojo, aquí arriba, los 12 pares craneales. Porque hemos visto, por ejemplo, el que hemos visto hace un momento, que es el hipogloso mayor, es un nervio motor, netamente motor. Hemos visto el facial, sí, que también es motor, pero tiene una parte sensorial por intermedio de raíces. Hemos visto el trigémino, su rama maxilar superior, maxilar inferior o mandibular, y el oftálmico, que tiene sus ramas, algunas solamente sensoriales, sensitivas, ¿verdad? Otras ramas mixtas. Todo eso, esos nervios constituyen en la cabeza el sistema nervioso periférico. En lo que es el cuello está el plexo cervical. En lo que es la cintura escapular está el plexo braquial. En todo lo que es el tórax corresponde a los nervios intercostales, que no hacen un plexo. Y en la parte inferior es el plexo lumbar y el plexo sacro, destinado al abdomen y a los miembros inferiores. Todo eso constituye el sistema nervioso periférico. No se olvide que aparte de encontrar estos elementos que están constituyendo el sistema nervioso periférico, vamos a encontrar bolitas. ¿Alguno es católico, apostólico y romano? ¿Alguno es católico, cristiano, católico, apostólico y romano? ¿Nadie? ¿Qué religión profesa? No sabe. ¿Perdón? Cristiano, específicamente evangélico. Bueno, entonces no es apostólica, no es romana, ¿verdad? Tampoco católica. Nosotros, ¿qué religión? Católica. ¿Es cristiana? ¿Por qué no? Entonces solo crees en los reyes católicos de España.
¿No? Es cristiana porque crees en Cristo. Apostólica. ¿No? ¿No crees en los 12 apóstoles? El Evangelio de San Marcos, San Juan. Nada. Entonces, ¿cómo eres católica? Cristiana. ¿Y romana por qué? No sabes por qué es católica y por qué es romana. A ver, ¿quién más es católico? Que va a la iglesia y demás. Atrás, ¿por qué eres? ¿Qué nos falta, va? Eres apóstol, bueno, se supone que es cristiano porque crees en Cristo. Apóstol, católico o apostólico. Católico y apostólico, no cristiano. No. O sea, solo admites la religión aprobada por los reyes católicos. Más o menos. Sí, pero ellos admitían a Cristo. Técnicamente me identifico también con los católicos cristianos. ¿Perdón? Técnicamente también no, me identifico con los católicos cristianos. Claro, sí, porque los reyes católicos han asumido en su dinastía, en su reinado, la religión cristiana y apostólica. Entonces tiene que ser apostólico. ¿Por qué apostólico? ¿Y por qué romano? Porque viene también de eso. No sé si la religión. A ver, ¿quiénes creen en Dios? Levanten la mano. ¿Quiénes son helenistas? Levanten la mano. Creen en una divinidad que nos gobierna y que nos manda castigos cuando nos portamos mal. Y no vamos a entrar al paraíso si nos portamos mal. Muchos ya hemos dicho adiós al paraíso. Levanten la mano. No mienten. No juran en vano. Ya van a bajar sus manos. Chicos, tienen que aprender bastante. Entonces, si son así, salvo ella que tiene otra concepción, porque sí es cristiana, pero no cree en los apóstoles, ¿verdad? En los santos. San Juan no cree. San Mateo tampoco. Entonces no cree en los apóstoles. No cree, entre comillas, parte del Nuevo Testamento. ¿Lo ven? ¿O sí? Sí, o sea, pero... Ahí está la contradicción de los cristianos evangélicos. Por eso destruimos su tesis, así, ¡pam!, de una patada. Entonces, ¿cómo que no es santo? ¿Y qué evangelio lees en el Nuevo Testamento? ¿Va? ¿Y sabes qué es san? ¿Qué significa el prefijo san? A manera de un rosario hay bolitas en todos estos medios. Por eso venía, porque quería preguntarles. Pero peor van a decir si saben rezar el rosario, los misterios y demás. ¿Eh? ¿Saben rezar el rosario y demás? Me vas a explicar qué cositas. Sí, bueno, sí, creo que sí saben que les enseño. Pero la cuestión es que van a ver bolitas, así como el rosario, como las cuentas de un rosario y todo el sistema nervioso periférico. Y nosotros denominamos como ganglios. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios y por ganglios o dilataciones nerviosas. Esos son los dos únicos componentes que tiene el sistema nervioso periférico. Nervio y ganglios, distribuidos como cuentas de un rosario. Ahí era el ejemplo, hasta que nos hemos ido a San Juan. De San Juan nos hemos pasado a la historia del papá de Dolly. Pero, ¿es hora? Sí, es hora. Pero el sistema nervioso central tiene un sinfín de elementos. Nosotros hablamos comúnmente de dos componentes. Uno que es el encéfalo y otro que es la médula espinal o médula espinal. Estos dos componentes que sí serían sencillos, ¿sí? El encéfalo tiene varios componentes, varios elementos que fundamentalmente terminan en el cerebro, en el cerebelo y el tronco encefálico, esos tres. ¿Sí? Así de básico todavía sería admitible, permisible. El encéfalo es el conjunto de cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Así. Y la médula espinal sigue solita. Pero no es tan simple, porque para ver una división correcta en cómo se va a ir armando el cerebro
¿Cómo va a funcionar el cerebro? Tenemos que ir a la embriología del sistema nervioso. Y ahí vamos a ver muchas más partes que estas tres. Y para ver esto, tenemos que ir a la tercera semana de formación del sistema nervioso. De qué hoja germinativa están haciendo y se forma el cerebro, o mejor dicho, todo el sistema nervioso. Del ectodermo. Excelente. Y será otra apasionante clase de ectodermo. Por si acaso, mañana en la mañana, los que deseen, a las 7:30 les espero en mi casa para hacer la recolección de los huesos que tenemos y traerlos aquí a la facultad. ¿Sí? 7:30 de la mañana. ¿Por qué no tarde, más tarde? Puede ser 8:45. ¿Por qué no más tarde? Por los que puedan venir directamente a las 8:10 aquí, perfecto. ¿Por qué no más tarde? Porque vamos a traficar huesos. Y si nos encuentran en la calle, nos meten a la cárcel, igual que a su papá. por tráfico de restos humanos. Como no tenemos permiso para traficar, tenemos que cubrirnos en la madrugada o en la noche. Preferimos en la madrugada, que todos están